La conferencia de inicio es un tema que duele. Como país ya llevamos más de un siglo dependiendo energéticamente del petróleo. Y es un tema que viene a romper el mito, uno de los tantos mitos que tenemos como costarricenses. Voy a referir al mito más impactante de todos, que un día nos catalogaron como el país más feliz del mundo. En realidad eso fue hace varios años, la noticia salió y nos conmovió a todos. ¿Cómo puede ser posible que con los montón de problemas que tengamos seamos el país más feliz del mundo? Bueno, eso quedó como un mito y se sigue considerando a Costa Rica, a Colombia, por su música, por sus vallenatos, por su cumbia, por su música alegre, o a Dinamarca por su liberalidad sexual, como los países más felices del mundo. Bueno, yo creo que es difícil reconocer que se pueda ser feliz en un país en donde la deuda pública ahoga las finanzas del Estado, o donde cada 74 de 100 ticos tienen deudas con el banco, en tarjetas de crédito, o en donde 29 de los ancianos del país viven en total pobreza. No creo que eso sea cierto, pero bueno, seguirá siendo un mito. Otro de los mitos que se mantienen sobre Costa Rica es que somos uno de los 4 países en el mundo que podemos presumir, dice el artículo, de que generamos toda nuestra energía con fuentes renovables. Son 4 países en el mundo: Islandia, Uruguay, Costa Rica y Noruega. Pero esto no es cierto. Esto es una idea que se propaló, que la maquinaria del ICE le hizo creer al mundo que era cierto. En realidad, ellos confundieron a propósito el concepto de energía eléctrica, su energía eléctrica, la que se produce en sus plantas, con la energía total que nosotros consumimos en el país. La energía en general total de consumo en el país es la eléctrica más toda la comida que nos comemos, que es la energía comestible, más la energía que llega en petróleo y en gasolina para el transporte, más la energía que nos llega para la industria y agricultura, etc. Entonces, no es cierto que toda la energía la generemos con fuentes renovables. Este diagramita muestra exactamente de dónde provienen las energías que Costa Rica utiliza hoy día. Estas son cifras del MINAE para el año 2022 y nos demuestran que el 66% del total de energías que consumimos anualmente proviene de refinadoras de petróleo en Houston, Estados Unidos, específicamente de Valero, la gran transnacional que le vende a Recope. Recope lo distribuye en el país. Solamente el 16% es energía eléctrica generada por el ICE, 8% es energía que generan las distribuidoras eléctricas, las cooperativas, las empresas municipales y los privados. La mitad de lo que genera el ICE. Y 10% sigue siendo madera que muchos habitantes en todo el país siguen quemando para diversos usos. No solo para cocina, sino que también para diversos usos. Bueno, pero ¿por qué esa dependencia? Si nosotros tuvimos durante los últimos años un programa de descarbonización que inició la administración Alvarado. Bueno, se habló mucho de que íbamos a dejar el petróleo y íbamos a pasar a un mundo eléctrico o a un mundo descarbonizado. En realidad nunca se habló de transición energética, se habló de descarbonización, que es un concepto mucho más amplio que la transición energética. ¿Con qué objetivo se habló de descarbonización? Con el objetivo mundial de decir que estamos peleando contra el cambio climático, que estamos cumpliendo con el Acuerdo de París y que ya tenemos un plan de descarbonización bien trazado en donde para el 2050
ya no enviaremos a la atmósfera contaminantes que eleven la temperatura del planeta. ¿Ya? Pero resultó ser un programa terriblemente utópico. ¿Por qué razón? Porque tocaba aspectos más culturales y más tradicionales que los que nos imaginamos. No solo tocaba la transición de las energías hacia un mundo eléctrico, no, también tocaba los residuos, la basura que nosotros emitimos, la absorción de nuestros bosques, tocaba la energía la contaminación que genera nuestros métodos agrícolas de silvicultura, ¿verdad? En gran medida, solamente 13 gigawatts de CO2 provienen de los combustibles y casi 3 billones de CH4 de metano provienen de la basura y de los métodos tradicionales de agricultura. Entonces la bronca era terriblemente enorme, ¿verdad? Y en absorción estábamos perdiendo 7 gigavatios en absorción. Gigagramos de CO2. Entonces, el programa de descarbonización era demasiado utópico, demasiadas cosas a la vez. Lógicamente, a nivel eléctrico, no había nada que hacer, muy poco por hacer en ese programa. El ICE se propuso en el eje 4 algunas cosas y vimos que las cumplió en su medida, las cumplió, ¿no? A nivel eléctrico no había gran generación de CO2 a la atmósfera, porque todo eran fuentes renovables. La problemática siempre estuvo en el transporte. El transporte, el ICE se comprometió en el eje 4 de ese programa a vincular la planificación sectorial eléctrica con la planificación sectorial de transporte eléctrico. Eso no sé qué quiere decir, ¿ya? Y en realidad lo cumplió, no había mucho que hacer. Dijo que se comprometía a estimar las proyecciones de la demanda entre el 2020 y el 2050 bajo escenarios que contemplen tecnologías de gestión y almacenamiento de la energía, electromovilidad, eficiencia energética y otros elementos que incidan en la demanda. Pero no hemos visto esas proyecciones. Ya llegamos al 2023 y todavía no existe un plan de generación, de expansión de la generación eléctrica que contemple esas proyecciones. Entonces, ahí el ICE quedó debiendo. Ahora está en problemas. Se le sube la demanda en los primeros meses de este mes y no tiene capacidad en absoluto para atenderla. De manera que hasta el ICE falló en el programa de descarbonización, en las metas que se trazó. Es por eso que yo me permití, a inicios de la administración Alvarado, me permití de manera irónica publicar un libro que se llamó Costa Rica Descarbonizada. Pero a la tica, quise decir con eso de mentirillas, demagógicamente. El libro no es más que un compendio de artículos que aparecieron en los periódicos, todos sobre el tema eléctrico, tarifas eléctricas, y que se dieron a raíz de la posesión de don Carlos Alvarado, porque en su discurso inaugural él prometió la titánica tarea, dijo, de descarbonizar la matriz eléctrica. Sin embargo, vean lo interesante, nunca habló de abrir el mercado eléctrico, no tocó en absoluto la posibilidad de que todos los habitantes del país contribuyésemos a ese proceso de descarbonización. Pareciera que era una tarea presidencial o se propuso una tarea institucional y de gobierno. A tal punto que dijo la señora Irene Cañas, presidenta ejecutivo del ICE, en una de sus intervenciones, que la apertura del mercado eléctrico no estaba en la agenda. No sueñen con que van a haber generadores privados. Y tampoco los hubo. Más bien, les cerraron contratos.
Entonces, eso estaba fuera de la agenda. Lo que sí tenemos que hacer, dijo ella, es mantener a flote al ICE, porque el término sostenibilidad se emplea precisamente para para explicar ese mantenerse a flote, sobrevivir, para que el ICE se mantenga a flote financieramente. Ese era el objetivo. Ya le habían cerrado la fuente de financiación y se debía demasiada plata. Entonces, ¿qué ganó Costa Rica con ese proyecto de la administración Alvarado? Ah, mucha plata, mucha plata. El país se proyectó mundialmente como el paladín mundial de la lucha contra el cambio climático. Incluso Carlos Alvarado apareció en la portada de la revista Time, prestigiosa a nivel mundial, como un país líder, representando un país líder en generación eléctrica con recursos renovables. Y entonces el ejecutivo de su época y el actual obtuvo millones de dólares, miles de millones de dólares de préstamos y donaciones. Es plata que ha entrado y no sabemos en qué se ha gastado. Pero no hay un 5 a la fecha para un bus eléctrico. Bueno, entonces, ¿cuál fue el error de ese proyecto nacional de descarbonización? Que no se incorporó como elementos esenciales y activos a la población. No se les informó, no se nos tomó en cuenta. A todos los sectores productivos menos y jamás iban a permitir que la iniciativa privada y el rol de nuestros dineros, el capital privado, entrara a jugar algún papel en esa billonaria inversión que significa alcanzar la descarbonización. Es decir, pareciera que el gobierno era el único que se proponía dicha meta. Entonces, de todos he sabido que nada se logra con leyes o decretos, y menos con falta de dinero. Es decir, les voy a poner un ejemplo. La ley 10086 existe desde hace año y medio. Sin embargo, no se ejecuta. No ha tenido impacto alguno en nuestra economía. Es una ley, generación distribuida, aprobada en enero, publicada en enero del año pasado, y han transcurrido año y medio y todavía no vemos que esa ley haya tenido un impacto en nuestra economía. Entonces, las cosas no se cambian con leyes o con decretos. Es con que el quehacer de la población, con su sector productivo, con sus inversiones, donde se obtienen grandes resultados. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si cambiamos auto de combustión interna a eléctrico, al inicio hay que hacer una erogación inmensa. Lo saben todos los que tienen autos eléctricos. Pero después, en la reducción de pago de combustible, se va obteniendo la ganancia, la amortización que sirve para pagar aquella inversión inicial. Bueno, volviendo de nuevo a dónde está la plata que se nos va en energías, nos damos cuenta que la estamos exportando. Nuestro dinero termina allá en las refinadoras de petróleo de Valero. Bueno, primero recauda el gasolinero, luego se va para Recope, ahí se divide entre el Recope y el gobierno y luego termina en las refinadoras de petróleo. Entonces, volvamos, tenemos posibilidades actuales de sustituir esa gasolina por energía propia. Veamos, este es el balance energético nacional del 2015, porque no se volvió a publicar otro en el MINAE. No van a encontrar ustedes otro diagrama de flujo energético en terajulios, que era el tradicional, año con año. Ahí podemos ver cuáles son las fuentes de energía más importantes que se usan en el país. Vean ustedes, la energía hidráulica representa una pequeña porción. La geotérmica es bastante grande, pero desgraciadamente la geotérmica como energía primaria es inmensa allá donde está el reservorio. 5 kilómetros adentro de la tierra. Ahí es enorme, pero a medida el vapor va saliendo a la superficie, se va convirtiendo en energía útil y solamente una fracción muy pequeña, casi solo el 7% de esa energía se convierte en electricidad. Entonces la eficiencia de conversión de la energía geotérmica es terriblemente adversa.
mucha en el subsuelo, pero poca en electricidad. Entonces la gran mayoría de la energía que nosotros usamos proviene de los hidrocarburos fósiles que importamos. Vean ustedes que a nivel eólico y solar no estamos aprovechando absolutamente nada del recurso, nada despreciable. Entonces, los invito a ver un video que está por ahí en YouTube sobre la llegada de los primeros autos a Costa Rica. Eran autos europeos, franceses, ingleses. Posteriormente llegaron los americanos. Entonces el Forte dominó el mundo por mucho tiempo y ya para el año 16 habían 150 carros en Costa Rica. En 1930 llegaron a 7,000 y para el 90 ya teníamos 200,000. Actualmente hay más de 2 millones. 2 millones de vehículos en la calle consumiendo gasolina. Si quieren más detalles al respecto, los invito a leer este documento que se elaboró para un Congreso de Historia Centroamericano y lo prepararon dos profesores de la UCR. Muy interesante. Ahí pude yo ver estas gráficas. De ahí extraje estas gráficas. La gasolina comienza a importarse seriamente allá por el año 24, 25. Con el año 1925 se dispara la importación de gasolina y únicamente vuelve a caer con la Gran Depresión de los años 29 en adelante. Ahí sí ya costó mucho importar porque la depresión era mundial. Entonces, la importación de gasolina ya lleva prácticamente más de un siglo. La gasolina se utilizaba mucho antes de que llegaran los autos eléctricos. ¿Por qué razón? Porque había plantas eléctricas en base a gasolina, diésel. Y había unas plantitas eléctricas en el país y esas ustedes las pueden ver en el Museo del ICE. El ICE se ha encargado de conservar buenos registros de sus primeras plantas, las primeras plantas de electricidad en Costa Rica, no así Recope. Recope no tiene absolutamente nada de por qué la gasolina es dominante en nuestra economía. Todo esto es lo mismo que ha pasado en el mundo entero. Si ustedes leen los libros clásicos sobre el tema, por ejemplo, uno de ellos, lo leí hace varios años, es de un profesor de historia, Alfred Crosby, se llama Hijos del Sol. Es una historia del apetito insaciable de la humanidad para consumir energía. Es un libro fabuloso, muestra cómo la agricultura y otros fenómenos como la vela y los molinos de viento lograron impactar en la producción energética del planeta. Entonces, da la casualidad que nosotros somos seres vivos y necesitamos mucha energía para movimiento. Es que a diferencia de las plantas que están enraizadas y que no se mueven, los seres vivos, los seres movientes, necesitamos energía necesitamos comida para convertirla en energía. Entonces, desde la célula más primigenia que tiene su flagelo, se mueve, se mueve, se mueve, pero está convirtiendo la energía de lo que se fagocitó, lo que se comió, la convierte en energía en movimiento. Eso es lo que distingue la vida en el planeta y mientras seamos seres vivos vamos a necesitar energía para movernos. Entonces esto nos lleva a entender más por qué la energía y la civilización ha ido de la mano. Es toda una historia que vale la pena leer. Václav Smil es el autor que mejor describe este fenómeno. Actualmente en el mundo, él muestra una gráfica, desde 1900 en adelante, se dispara de manera exponencial la generación de energía eléctrica y el consumo de energía eléctrica gracias al petróleo. Actualmente en el mundo se consumen 180,000 teravatios hora de contenido energético, de los cuales Costa Rica solamente tiene 40 teravatios hora. 40 de 180,000 es una diferencia astronómica. Eso explica por qué seguimos siendo dependientes de las refinadoras de petróleo
que hay allá en Estados Unidos. Bueno, pero ¿qué significa trascender ese mundo del petróleo? ¿Vamos para el auto eléctrico o vamos para otra forma de movilidad? ¿Iremos a cambiar la gasolina por electricidad? Veamos cuáles son las posibilidades que enfrentamos. Podría ser que no sea electricidad, podría ser que sea energía atómica. La verdad es que la energía atómica ha sido conflictiva y solamente rentable en grandes plantas, 1000 megavatios, 2000 megavatios para arriba. No en carritos, no en pequeños autos. En pequeños autos definitivamente vamos hacia el auto eléctrico. Les voy a poner el caso, un ejemplo. Ayer mismo incorporé esta lámina. La empresa eléctrica de California, PG&E, acaba de invertir una cantidad increíble en cargadores de baterías, lo que aquí llamamos electrolinieras, gratis, totalmente gratis, con el fin de que se adopte el auto eléctrico allá en California. Que se olviden del auto a gasolina y que pasen a auto eléctrico. Entonces, ¿quién gana? Es la empresa eléctrica, lógicamente. Vende más electricidad y le quita el negocio a los petroleros. Para hacer eso, los reguladores de los Estados Unidos ya emitieron los estándares y requerimientos de infraestructura para lograr una red de cargadores eléctricos a nivel nacional. Esto ya existe en Estados Unidos, ya es un avance inmenso que va definiendo definitivamente que el mundo va hacia auto eléctrico. ¿Qué es energía a nivel mundial? Todos los países tratan de buscar su independencia energética. ¿Por qué razón? Porque es la clave de la economía. Con energía importada, los países sufren. Están proclives a ser chantajeados, son proclives a variar costos y son proclives a que les desmantelen su economía. Vean ustedes, la Segunda Guerra Mundial fue una guerra por energía. La Alemania nazi buscaba las fuentes rusas en el Cáucaso, explotó la fuente de petróleo de Rumanía por muchos años, pero no era suficiente para mantener un régimen de guerra. Entonces buscó hacia el Cáucaso, nunca llegó hasta el Cáucaso, de manera que perdió la guerra. Sin embargo, los alemanes, a final de la guerra, lograron generar gasolina de la madera. Proceso de pirólisis que todavía se ocupa en la actualidad y que permite destilar, quemando la madera, destilarla en etílicos. Japón fue otro caso, perdió la guerra. Japón intentó llegar a las fuentes holandesas allá por Borneo, por Sumatra, Indonesia, que eran los productores de petróleo de la época, para no depender de la gasolina que le vendía Estados Unidos. Entonces, al final terminó peleándose con los gringos y terminó peleándose con China, con Corea, con todo el Pacífico. Pero al no tener energía propia, perdió la guerra. El gran ganador fue los Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, después de la Segunda Guerra aparecieron grandes ganadores, los que producían petróleo. Y así vemos cómo el Imperio Saudita se vuelve importante, Irán, Irak, Arabia Saudita. Todos ellos han sido escenarios de guerra durante esta última parte del siglo XX y XXI. En este momento seguimos viendo otra guerra de energía, otra guerra más de energía, aunque no es la única, ¿verdad? Pero vean ustedes la curva de los precios del petróleo en aquellos finales del siglo XX. Se disparó el petróleo, pero luego cayó a niveles catastróficos. Se disparó por los 80, el embargo que hicieron los países árabes llevó al precio a las nubes, se benefició la Unión Soviética de ese embargo,
ganó mucha plata, pero después se desploma todo el andamiaje del petróleo. Continuamos, disculpen. Hay otras guerras que se están librando, no quiere decir que la del petróleo sea la única. Está la guerra de la inteligencia. Esto es más interesante porque los semiconductores son la culminación de la inteligencia condensada. Volviendo a la guerra por energía. Bueno, Ucrania es un caso. A través de Ucrania pasan todos los gasoductos rusos hacia Europa. Y eso se tiene que negociar. Al final de cuentas, Ucrania va a tener que decir, bueno, no vuelvo a tocar los gasoductos, no vuelvo a interferir en las exportaciones rusas, porque entonces se me vienen encima. Esa es la verdad, eso es lo que está en juego. La gran central nuclear de Zaporilla es una de las más grandes de Europa y del mundo. Es una zona energética, es una zona de producción de carbono, etcétera, etcétera. Son guerras por energía, no tengamos la menor duda. Estas guerras por energía han hecho que muchos países inviertan en tecnología solar. Vean ustedes, per cápita, los países que más han invertido son Australia, los Países Bajos, Holanda, Alemania, Japón, Bélgica, Malta, Luxemburgo, Dinamarca, Sur de Corea y Suiza. Son países nórdicos con poco sol, sin embargo, toman muy en serio su independencia energética. No quieren tener a los rusos de nuevo con sus tanques en suelo europeo del oeste. No están dispuestos a que Rusia les chantajee con su gas natural. Están tratando de independizarse. Estos países invierten, toman muy en serio su independencia energética. Pero ¿qué pasa en Costa Rica? Por Dios, si aquí tenemos sol de sobra. Somos un país tropical con el sol allá arriba, quemándonos aquí en la tierra. Nada, aquí no pasa nada. Los únicos que han invertido en plantas solares son el ICE, con una planta que le donó el gobierno de Japón hace más de 10 años, que es de apenas 1 megavatio, Cope Guanacaste, que construyó su planta en Guanilama, y otra adicional que ya suma 10 megavatios, y Copelesca, que no sabemos si ya la terminó o no la terminó. No hay datos al respecto. Pero esto hace que Costa Rica tenga 4 watts per cápita de inversión solar. Los otros países tienen 1000. Australia tiene 1000. Holanda tiene 800. Alemania 700. Suiza, que es nevado, tiene 400. ¿Por qué nosotros estamos en 4 watts por cápita? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué nos pasa? Sinceramente, es un cuestionamiento que ya lleva casi una década. Bueno, el país formó sus ingenieros ingenieros eléctricos, todos con la escuela suiza de construir plantas hidroeléctricas, ¿verdad? Y el país comienza a generar energía con represas, plantas hidroeléctricas, las primeras de La Garita, después Río Macho, por último Cachí, Cartago, y así hemos visto cómo se han ido incrementando las plantas hidroeléctricas. Entonces, nosotros hemos venido creciendo con el ICE, con el monopolio del ICE, con algunas intervenciones privadas. Hemos venido creciendo a un ritmo de casi 5% anual en plantas, a tal punto que ahora tenemos 3.500 megavatios de potencia en total, y hemos pasado de 15 megavatios en aquellas primeras plantas de La Garita a 3.500 60 años después. Eso es 5% anual. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál va a ser la demanda eléctrica futuro? ¿Por qué seguimos siendo dependientes de los fósiles? ¿Qué pasaría si tenemos que cambiar toda esa gasolina por energía eléctrica? ¿Será posible? Bueno, tenemos una empresa estatal, Recope, que nos garantiza la calidad de los combustibles,
dice que está moviendo a Costa Rica hacia un futuro mejor. Ellos son los garantes de la sostenibilidad de ese producto de Valero. Ellos son los distribuidores de Valero. Ellos le pagan a Valero. Entonces, tampoco quieren cambio, por favor. Si aquí somos socios con el gobierno, la mitad va en impuestos y la mitad va para Valero. Entonces, nosotros somos los garantes. ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos movemos? Oye, el ICE también se viene oponiendo junto con los ambientalistas a la exploración y la explotación petrolera. Es decir, estamos dependientes del petróleo gringo, pero tampoco queremos explotar el nuestro. Entonces, los ambientalistas son más férreos opositores a que se explore la posibilidad de encontrar gas natural y petróleo aquí en el país. Se niegan, se incineran, son pachamamistas. Entonces estamos contra la espada y la pared. Y es que no es fácil. Cambiar 21 millones de barriles de petróleo por energía eléctrica es cosa seria. Sin embargo, se puede. ¿Cuál es la solución? Bueno, hoy don Salvador López ya comenzó a hablar al respecto. Tenemos que incrementar la generación eléctrica con fuentes renovables propias, pero simultáneamente tenemos que ir sustituyendo el propano, la gasolina y el diésel por refinados provenientes de la extracción de petróleo y gas natural. Solo electricidad no será suficiente. No vamos a poder sustituir de inmediato con energía eléctrica. Tenemos que sustituir parte de la importación con producción nacional. ¿Por qué razón? Porque la curva de crecimiento que se nos viene ya no es del 5% anual. Sería del 10 al 15% anual si queremos cumplir con el protocolo de París, si queremos atender la demanda eléctrica de los vehículos eléctricos y si queremos hacer de Costa Rica un paraíso turístico en pleno trópico, ¿verdad? Con playas soleadas, pero con aires acondicionados en los hoteles. El mundo sigue girando en torno a energéticos como el gas natural. Vean ustedes que el consumo del gas natural se dispara casi siempre todos los años en los Estados Unidos cuando entra el verano. Verano caliente, el gas natural se consume en las plantas eléctricas, genera electricidad. Y todas las demás fuentes de energía, como son la nuclear, la eólica, la hidroeléctrica, la solar y otras, son mucho menos el consumo que el gas natural. O sea, el gas natural está jugando un papel importante en la generación base de energía eléctrica. Sin embargo, hay nuevas fuentes. Ya las nuevas fuentes casi todas son hacia solar y baterías. Tenemos que crecer en nuestra generación eléctrica a un ritmo verdaderamente extraordinario. Y eso lo va a enfrentar el ICE, eso lo vamos a enfrentar todos nosotros. Si queremos llegar a la meta de la descarbonización, si queremos atender la meta de independencia energética, necesitamos construir muchas plantas solares. ¿Por qué razón solares? Porque la tecnología solar es la que brinda el más bajo costo de inversión por megavatio hora. En este momento, de acuerdo a las tablas internacionales, el megavatio hora generado, producido en plantas solares es de apenas $30. Y sigue bajando, sigue bajando. Las demás tecnologías siguen siendo caras. Entonces, ya a nivel mundial se ha llegado a producir a $0.01 por kilovatio hora. En Saudi Arabia, las plantas solares son tan inmensas, tan grandes, que ahí se produce a $0.01. $1.25. En el desierto de Atacama, en Chile, se ha logrado $1.33. Vean ustedes que Saudi Arabia es el líder. Uzbekistán 1.80, Turquía 2.10, Sudáfrica 2.48, la India 2.88, etc. Nosotros andamos en el orden de los 2 a 3 centavos. De manera que
El mercado fotoeléctrico sigue avanzando de una manera vertiginosa. Cada vez hay más paneles solares, más inversores, más plantas solares a nivel mundial. ¿De qué se trata todo esto? Se trata de aprovechar las zonas más tórridas, más soleadas del planeta. Brasil tiene un cinturón en el noreste brasileño, en la zona más desértica de Brasil, al norte. México tiene también su zona soleada, los grandes desiertos, Baja California, Chihuahua, Sonora. Chile tiene su Atacama, igual que Argentina, su zona norte. Es muy soleada. Son las zonas donde se puede explotar en gran medida el recurso solar. Pero también en Costa Rica. Costa Rica tiene toda su península de Nicoya, todo su valle central hacia Punta Arenas, totalmente soleado. No es todo el territorio. Vean ustedes que Limón no goza de la misma radiación solar que Liberia o que Nicoya. En esas partes del país nosotros recibimos casi 6 kilovatios hora por metro cuadrado a nivel diario. 6 kilovatios hora por metro cuadrado. Es una de las zonas más soleadas del mundo. Bueno, ¿qué significa construir plantas solares en Costa Rica? Bueno, aquí hay un ejemplo. Si nos vamos allá a Nicoya, podríamos generar 400 kilovatios hora de energía por metro cuadrado por año. 400 kilovatios hora. Quiere decir que 1000 veces más serían 400 gigavatios en 1 millón de metros cuadrados cubiertos con paneles solares y 4 teravatios hora en 10 millones de metros cuadrados, que son 1000 hectáreas. 4 teravatios hora es el 35% de la energía que actualmente generamos en Costa Rica. Eso lo podemos producir en 1000 hectáreas. ¿Qué son 1000 hectáreas? 10 millones de metros cuadrados. Bueno, son 4 áreas como la del aeropuerto de Liberia. El aeropuerto de Liberia tiene 2,5 millones de metros cuadrados. El Daniel Oduber en Liberia tiene 2,5 millones de metros cuadrados. Entonces necesitamos 4, el área similar a 4 aeropuertos. No es gran cosa. Es muy sencillo. Una planta de 1 megavatio, como la del ICE, solo genera 2 gigavatios hora al año y cuesta 1 millón. 4000 gigavatios hora, 4 teravatios hora, a futuro, con el recurso solar, solo costarán 2000 millones. Pero vean qué casualidad. Podemos invertir en nuestro futuro con 2000 millones de dólares. ¿Por qué? Que comparado a la deuda del ICE, que es de 7000 millones, es una bagatela, es una fracción insignificante que más vale que comencemos desde ya a invertir, porque pagar la deuda del ICE va a estar duro, complicado. Bueno, ¿a dónde es que la energía solar es útil, fundamental? En la parte diurna del día. Esta es una de las gráficas diarias que publica el Centro de Control. Vean ustedes que la franja roja comienza a las 8 de la mañana, llega al mediodía y se mantiene toda la tarde. Esa es la hora en la que entran las plantas de búnker, la planta de Garavito. Es la energía más cara del día. Es una energía carísima comparada al resto que es hidroeléctrica. Esa energía es la que se puede sustituir por solar, precisamente a las mismas horas y todos los días. Vean ustedes esa gráfica misma, pero vista en un lapso de tiempo más recortado. Aquí hay hay un pico que comienza desde las 2 de la mañana, sube al mediodía, baja levemente a las 6 de la tarde y vuelve a incrementarse para el pico de la noche, que son las 6:30, 7, todo el mundo llega a casa, enciende la tele, la cocina, etcétera, y luego desciende rápidamente. Ese pico es el que tenemos que sustituir por energía solar. Eso lo sabe todo mundo en el ICE, todo ingeniero eléctrico del planeta, todo muchacho estudiante que entra en el segundo año de ingeniería eléctrica lo sabe.
pero no lo entienden en el ICE. Sinceramente, señores, no entendemos por qué. ¿Cuánto necesitamos en este momento para sustituir ese pico? Cálculos rápidos demuestran que puede ser 200 o 300 megavatios de potencia solar. 200 o 300. Entonces, prácticamente lo mismo que se genera, la capacidad que tiene Garavito, 300 megavatios. ¿Ya? Por solar, 300 megavatios de Garavito por 300 megavatios solar. Pero si esto ya lo dijo el BID, se lo dijo al ICE hace 7 años. Es un proyecto que se llama el Estudio de Red de Costa Rica. Lo hizo la empresa, se le contrató a la empresa alemana Energy Nautics y lo financió el ICE. El doctor Thomas Ackerman fue el encargado. 2017, 28 de febrero de 2017. Dijo que para el horizonte del 2024 el país debería ya tener muchas plantas solares, ¿ya? Por lo menos un 42% de eólica y 17% de energía solar. Eso debería tener para el 2024. Eso lo dijo el 2017. Bueno, ahorita no tenemos ni el 1% de energía solar. Entonces, en ese estudio se hicieron las gráficas de simulación y vean ustedes cómo solar irrumpe en esa gráfica de despacho-carga y junto con las térmicas. No se ha desplazado las térmicas del todo. ¿Por qué? Porque la hidroeléctrica es un año difícil. Este es un año de poca lluviosidad, entonces solar juega un papel importante junto con las térmicas. De manera que para un escenario de hidrología media, ya deberíamos nosotros en solar pasar por lo menos a 1000 megavatios. Actualmente tenemos 2 y deberíamos de pasar a 1000. Eso es lo que el BID dijo hace 7 años. En lo que se equivocó el ICE, ese estudio del BID fue en estimar el costo de las plantas solares. En esa época, hace 7 años, para el BID las plantas costaban $2,200 por kilovatio de potencia. 2,200. Hoy día, y esa fue una estimación totalmente errada, no previeron que la tecnología fotovoltaica iba a disminuir de precio tan drásticamente. Actualmente, los valores que manejamos son menores a $1,000 por kilovatio de potencia. $800 para ser exactos. Entonces, las conclusiones y recomendaciones de aquel estudio de hace 7 años era: Costa Rica y su sistema eléctrico está técnicamente bien equipado para absorber elevadas cuotas de renovables sin problemas de seguridad operativa. En el ICE vienen insistiendo que, peligroso, nos vamos por solar porque entonces se nos va a complicar la seguridad operativa. Nada que ver. 2, no es necesario un refuerzo adicional de la red para ese objetivo. Hace 2 semanas salió don Marcos Acuña a decir que necesitan plata para construir más subestaciones y más líneas de transmisión. El estudio del BID hace 7 años decía: no es necesario ese esfuerzo adicional de la red. 3, la capacidad de limitación de potencia a las renovables construye una herramienta muy útil para su integración. Es decir, tener el control de la potencia a control remoto de esas plantas sería lo ideal. Y 4, la distribución de las instalaciones en todo el país era lo más recomendable. No concentrarlas en Guanacaste, ya que con eso se recargaba la red de transmisión. De manera que el estudio estaba bien hecho, pero no se llevó a cabo. Hay otras recomendaciones que no nos vamos a poner a estudiar. Con esas 3, 4 suficientes. Bueno, pero la más importante decía: gracias a la buena capacidad de regulación de sus generadores y del sistema de transmisión, Costa Rica no muestra problemas de estabilidad dinámica en ninguno de los
escenarios investigados, con niveles de penetración instantánea de más del 70% de recursos renovables para el 2024. Es decir, en este momento de los 1.700 megavatios de potencia que el sistema tiene en producción, por lo menos 1.000 deberían de ser de renovables como eólico y solar. Y no se hizo eso, entonces no hubo plata. Bueno, volvamos de nuevo a la utopía o a la meta de cambiar aquella energía importada por eléctrica. Bueno, no lo vamos a lograr si no cambiamos las leyes de estímulo a la competencia de precios entre tecnologías de generación eléctrica, a la inversión en plantas de generación eléctrica del más bajo costo. No importa que sea para el consumo nacional, si sobra, pues la exportamos. Pero también necesitamos miles de millones de dólares para los recursos bancarios para la importación y sustitución de la futura flota de autos, buses eléctricos. Con muchas cosas las que tenemos que comenzar a considerar. La industria energética de Costa Rica, la independencia energética, perdón, es equivalente a reducir a cero la factura petrolera anual. Eso no va a ser fácil. Solo se requiere de voluntad política, es decir, de comenzar a dar el primer paso y de abrir las puertas de la inversión a la empresa privada. No le permitamos al monopsonio del ICE o al monopolio de Recope que nos supediten ese brillante futuro. No permitamos eso, porque ellos tienen intereses económicos más fuertes que todos los de nosotros. Ellos están claros, ellos manejan la plata, ellos manejan el status quo, pero no tienen por qué manejarnos en el futuro. Entonces ese panorama de dependencia casi absoluta o mayoritaria de los combustibles importados debería de cambiarse por uno como este. Para el 2050 deberíamos tener más plantas eléctricas del ICE, más plantas por generadores privados, menos quema de biomasa, más conservación de nuestros bosques y menos importación de petróleo. No vamos a llevar el petróleo a cero jamás, nunca. Eso es imposible. Siempre habrán usos para él. Pero ese petróleo puede ser sustituido por producción nacional. De manera que esta es la tarea que tenemos ante nosotros y espero que la conversación haya sido de gran utilidad para ustedes. Les dejo pensando sobre el tema. Se puede hacer, pero necesitamos un poquito de voluntad política. Necesitamos que el señor presidente se aboque a este asunto. No es un problema entre Salvador López y Marcos Acuña. No es un problema entre los generadores de energía solar, que somos una minúscula parte, y el ICE. No es una bronca tampoco de tecnología. Necesitamos del concurso de la voluntad política de la presidencia de la República para acometer el futuro. Resolvamos la deuda, es cierto, no estamos de acuerdo en que solo es la deuda. Tenemos que también poner algunos huevos en la canasta del futuro. Veamos hacia adelante, olvidemos en gran parte lo duro que ha sido nuestro pasado, lo difícil que ha sido ponernos de acuerdo. Ahora podemos pensar en cómo independizarnos del petróleo, en cómo generar nuestra propia riqueza sin tener que depender tanto de esa energía externa. Seamos nacionalistas, nada nos cuesta. Seamos patriotas, discutamos las cosas, no cerremos los periódicos a unos sí, a otros no. Discutamos. Hoy, por ejemplo, Salvador López comenzó y abrió fuego contra Marcos Acuña. Fabuloso. Enhorabuena, bienvenida la intervención de Salvador. Ah, pero es que interviene hasta ahora que está fuera el ICE, hasta ahora que le majaron la manguera, hasta ahora que lo despidieron. Cuando estuvo adentro del ICE, no decía eso, no hablaba de inversionistas, no hablaba de futuro, hablaba y programaba compras al MER, un programa operativo del ICE de hace 4 años, si ustedes lo buscan,
se darían cuenta que estaba proyectado a dependencia absoluta de la compra de energía en el MER. Las compras iban creciendo año con año hasta que se terminara Diquís. Diquís se terminaba ya por el 2025 y entonces bajaban las importaciones. Había que esperar a la construcción del Diquís, que ya no es viable económicamente. Si no lo es, reventazón, con miles de problemas que han surgido, geológicos, de toda índole, de ruptura, de resquebrajamiento de la estructura, de falta de agua. Menos sería el Diquís en una zona donde la evaporación del lago que se crearía, el embalse del río General, en donde es más soleado, la evaporación sería astronómica. Se evaporaría el agua antes de que se ocupe. Y eso no aparece en ninguno de los estudios. Arenal es diferente, Arenal es nublado y el agua se conserva durante el verano, aún ahí hay nubes. Pero en el general es soleado. La mitad del agua se evaporaría. De manera que construir un dique enorme, como era el del Diquís, no tenía sentido. No había que invertir 5.000 millones de dólares en eso. Ahora hay que invertir en pequeñas plantas. El mundo va hacia eso. Chile es un ejemplo por su red longitudinal de 5 o 6.000 kilómetros de largo. Es un ejemplo de cómo la generación distribuida juega un papel importantísimo en suplir de energía a los diferentes poblados, tanto del norte como del sur de Chile. Las redes de Chile no están interconectadas todas. Hay una red del norte solo para las mineras, hay una red del sur solo en hidroelectricidad y la red central. De manera que todos tenemos que aprender. Todos somos ingenieros y seguimos leyendo artículos técnicos al respecto. Y generación distribuida es la mejor opción en este momento. No es cuestionable. Las empresas distribuidoras del país se han opuesto a la generación distribuida porque creen que eso les va a quitar el negocio. No es cierto, les ayudará en el negocio. Ya lo verán ustedes. Hoy día se oponen a que pongan sus panelitos solares, pero pasado mañana le van a tocar la puerta y le dicen, UP, no tiene un poquito de energía que me venda al mediodía. Le compro su excedente, invierte en su planta para que me brinde exceso de energía y yo pueda suplir a sus vecinos sin tener que comprarse la hélice a un precio exorbitante, transportarla desde Arenal pagando transmisión y someter a sobrecarga a mis transformadores. En red de distribución, UP, compro excedentes de energía al mediodía. Eso es el futuro, ellos lo saben, pero se victimizan, señores. Da tristeza ver cómo llegan a la Asamblea Legislativa a autoincinerarse, a victimizarse, a decir que les van a quitar el negocio. No es cierto. En esto estamos todos de por medio y todos vamos a ganar. Muchas gracias por la atención de ustedes. Vamos a darle paso a don Mario Alvarado. No sé si ya estás por ahí, Mario.